Vamos a ir al material. Vamos a empezar desde la verdad del infierno. Ya me está haciendo calor acá. Hablando del infierno, dice la hermana. Sí, probablemente sí. Es un lugar de fuego y azufre. Y vamos a seguir hablando, porque la Biblia menciona, recuerden que la Biblia siempre es progresiva, el Señor va a ir revelando progresivamente. Vamos a continuar de la página 26. En adelante, ya lo vieron, pero por si falta llenar algo, como título, la verdad del infierno. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento como Sheol o Seol. Aparece 66 veces este término en el Antiguo Testamento y hace referencia a la morada de los muertos y está ubicado en el centro de la tierra. Eso lo vemos en Números, en Salmos y en Salmos. Ahí están los versículos. Vamos a seguir. Sheol o Seol significa sepulcro, fosa o lugar de los muertos. Es un lugar donde iban los muertos y estaba dividido en dos. Así se conoció en el Antiguo Testamento como Seol o Sheol. ¿No? Si hay alguno acá en hebreo va a decir Sheol, hermano. Pero Seol o Sheol es lo mismo, hermano. Y este era el término general de todo lo que vendría a ser el lugar donde iban los muertos. Pero ese lugar estaba dividido en dos, como vemos con la parábola del rico Lázaro. En un lado estaba el seno de Abraham y del otro lado estaba el lugar de tormento. ¿Y qué había? Una cima. Pero ahí cima está con ese, o sea que había, no es que una cima de altura, sino para abajo, al revés. Había como una fosa enorme. Eso separaba un lado del otro. ¿Para qué? Para que uno no pueda ir a uno y el otro no puede acceder. ¿Se acuerda que el rico le decía, déjame volver para anunciarle a mis hermanos, para que no vengan aquí? Y lo veía Abraham desde lejos. Entonces, ese lugar estaba dividido en dos. En un lugar iban los justos y en el otro lado iban aquellos que iban a recibir una condenación eterna. ¿Por qué? Por no haber reconocido a Dios. Porque el rico, ¿cómo vivía el rico? En sus deleites, no tenía misericordia ni siquiera de los pobres, no vivía acorde a como Dios pedía, ¿no? Entonces fue al lugar de tormento, o sea, un lugar de castigo, donde era atormentado, ¿sí? Entonces, seno de Abraham, lugar de descanso y espera. Eso se conoce como paraíso. Y eso no es el cielo, hermanos, sino el lugar donde los salvos esperaban, ¿sí? Y tenemos el lugar de tormento. Iban aquellos que rechazaban a Dios y era el lugar de espera donde estos padecían sed, angustia y sufrimiento. Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 19. Versículo 24 mejor vamos a leer. Del versículo 24. Lucas 19, 24. 23 mejor, hermano. ¿Quién lo lee? Muy bien. Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Lucas 16. Lucas 16. 23, ¿no? 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentando en esta llama. Amén. Porque estoy atormentado en esta llama. Es un lugar de espera donde se recibe un tormento. No es un lugar donde, como estos grupos sectarios dicen, el muerto
nada sabe, el muerto no siente nada porque está en un estado de inconsciencia, ¿no? Inclusive hasta Pablo dice, prefiero morir y estar con Cristo. Entonces Pablo sabía que si moría iba a tener conciencia, iba a estar ¿con quién? Con Cristo. Entonces hay un estado de conciencia después de la muerte. Entonces tenemos el seno de Abraham, un lugar de descanso, el paraíso, y el lugar de tormento donde iban aquellos que rechazaban a Dios. Bueno, como el ejemplo que vimos a esto. También vimos que Jesús en su muerte descendió a las partes más bajas de la tierra. Y esto es que Jesús desciende al infierno, pero al Seol desciende. Pero recuerden que el Seol estaba dividido en dos. En un lugar de tormento y el lugar de descanso o el seno de Abraham. Jesús desciende al seno de Abraham, ¿no? Ahí es donde desciende Jesús. Y ese seno de Abraham es trasladado luego a la presencia de Dios. ¿Y Jesús dónde está? ¿En el infierno o en el cielo? Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿a dónde vamos todos los que morimos en Cristo Jesús ahora? A la presencia de Cristo, al cielo. Por eso es que Pablo decía, prefiero morir y estar muerto en este cuerpo, pero presente en Cristo. Pablo sabía que si moría iba a estar con Cristo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o prepararé lugar para ustedes. Entonces Jesús siempre nos enseña que ese lugar, vamos todos ahora a la presencia de Dios. Entonces, ese lugar paraíso o seno de Abraham está vacío, pero queda el lugar de tormento, que es el lugar de espera donde esperan su juicio, cuando Cristo venga y ponga en juicio todas las cosas. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, en el Nuevo Testamento, a Seol lo vamos a conocer como la traducción griega que es Hades. ¿No? En el Nuevo Testamento lo vamos a conocer como Hades. ¿Por qué? Porque tanto la cultura judía se había mezclado con la cultura griega, helenista. Entonces hizo una mezcla de idiomas, de términos y de cultura. Entonces ya no se le conocía tanto como Sheol, sino más como Hades. Entonces en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar el infierno como Hades, que es la traducción griega. A través de la cultura helenista, cuando la cultura griega se expandió o se expande con la conquista de Alejandro Magno, el mundo judío se helenizó. La cultura griega se había mezclado y arraigado, y al Seol se lo conocía como Hades, que significa infierno, que es la misma referencia a Seol del Antiguo Testamento. O sea, es el mismo lugar. ¿Sí? Luego Jesús desciende al Seol, se lleva al seno de Abraham a su presencia, la morada de los salvos ya están en la presencia de Dios. Hasta ahí ya se entendió. ¿Alguna duda con eso? Muy bien. Seguimos. El infierno es real. El infierno existe. No podemos negarlo. No podemos ocultarlo. La iglesia debe tenerlo presente. No porque algún miembro que realmente esté en Cristo Jesús, que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que tener miedo de ir al infierno, ¿no? Lo tiene que tener presente porque es una realidad para aquellos que están fuera de Cristo. ¿Sí? Vamos a leer textual porque por ahí lo estoy explicando y ustedes lo están leyendo textual y no lo encuentran. No porque se va a ir algún miembro del cuerpo de Cristo, sino que es una realidad para aquellos que están enfermos y esclavizados por el pecado, lejos de Dios, y que por su situación, su lugar hoy es el infierno y su destino final será el castigo eterno. El infierno es un lugar temporal, pero el lago de fuego es eterno. No debemos confundir al infierno con el lago de fuego. Porque muchas veces no entendemos, si vamos al infierno, estamos castigados, ¿por qué después vamos a ir al lago de fuego? Muchas veces no comprendemos. O pensamos que el infierno es el castigo final. No, la sentencia final para aquellos que no están en Cristo Jesús es el lago de fuego. Como vimos, el infierno es un lugar de espera
para los salvos. El seno de Abraham se trasladó a la presencia de Dios, pero el lugar de castigo sigue vigente hasta esperar el juicio. No hay purgatorio, no hay doble oportunidad. Hay un tiempo establecido por Dios. Un día se nace, otro día se muere, pero ese lapso es el tiempo que tenemos para buscar a Dios. Es el tiempo que Dios le da al hombre para que lo busque. ¿Alguien que me pueda leer Hechos? Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. La palabra del Señor dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Dice que el Señor ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. ¿No? Dios de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Llenó la tierra de una misma sangre, que es de Adán y Eva. Y prefijó el orden de los tiempos, marcó los límites de su habitación, los límites del hombre, para que el hombre ¿qué? Busque a Dios. Entonces tenemos un tiempo en este mundo para buscar a Dios. Una vez que morimos ya no hay purgatorio, no hay doble oportunidad, como muchos enseñan, ¿no? Un lugar de purgarse, como que fuéramos un auto, ¿no? Cuando levanta temperatura el auto, se va a levantar temperatura en el infierno, pero no hay doble oportunidad. Hebreos 9:27. Hay que tener cuidado, hermanos, por eso es importante leer la Escritura, estudiar la palabra de Dios, meditar, preguntar, hermanos, si hay dudas, y conocer la verdad. Hebreos 9:27. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Amén. Entonces hay una muerte en esta vida y después que viene el juicio. Gloria a Dios para los que están en Cristo Jesús, porque el juicio de Dios cae sobre Cristo. Nosotros se nos imputa la justicia de Cristo. Pero aquel que está sin Cristo, ¿qué va a esperar? El juicio de Dios. Y cuando quiera ir a justificarse, Señor, hice algo bueno, hice esto, hice otro, no podrá justificarse delante de Dios. Entonces, todas las personas que viven sin Cristo están destinadas a vivir la eternidad atormentadas si no creen a Dios mientras tienen vida. Les mandé a leer Eclesiastés, ¿no? ¿Lo han leído? Eclesiastés habla de todo lo que está bajo del sol, de la vida bajo el sol. ¿Han leído? Es lindo, ¿no? Porque habla del trabajo, cómo se afana este mundo, los afanes, todo trae aflicción de espíritu, ¿no? Y hay un mensaje muy claro: busca a Dios desde tu juventud. Ese es el mensaje central. No esperes a darte cuenta de viejo y haber perdido todo tu tiempo, sino busca a Dios desde tu juventud. Jóvenes, ancianos, todos, porque mira, Salomón llega a la conclusión, y grande ya, no esperen llegar a viejo a darse cuenta que todo este mundo trae aflicción de espíritu. Más busquen a Dios, y le da un mensaje ya para los jóvenes directamente, pero es para todos, pero jóvenes aún más, que ya saben, ya han escuchado el mensaje. Entonces, Eclesiastés nos va a mostrar la vida de este mundo, todo tiene su tiempo. Y justamente de Eclesiastés sacan que el muerto nada sabe, pero Eclesiastés trata de toda la vida bajo el sol, no qué pasa cuando una persona muere.
O sea, Eclesiastés está tratando la vida terrenal, ¿no? Si un muerto una vez que muere, ¿qué va a pasar con su vida? No está tratando eso. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, en forma de poesía, la verdad que está enseñando Eclesiastés es la fragilidad de la vida y del cuerpo humano. ¿Por qué afanarse por todo? Todo tiene su tiempo bajo el sol. La vida se termina y debemos buscar a Dios antes que nuestra vida termine. Y al polvo volveremos y todo será vanidad. Lo importante es volver a Dios. Entonces, ahora vamos a llegar al lago de fuego como título. Lago de fuego. Ya vimos el infierno, que era un lugar de espera donde iban todos los muertos. Estaba dividido en dos: el seno de Abraham, el lugar de tormento. El seno de Abraham está ahora en la presencia de Dios. Todos los muertos en Cristo van a la presencia de Dios. Los justos van a la presencia de Dios. Y el lugar de tormento queda en espera hasta el juicio, que ahí, después del juicio, van a ser todos lanzados al lago de fuego. Entonces, como vimos, no se debe confundir al infierno con el lago de fuego. El infierno es un lugar temporal, donde a su tiempo será entregado al lago de fuego, que es el castigo final por fuego y es definitivo. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice así: Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Este es el pasaje que debemos aprender de memoria, ¿no? Dice así: y la muerte y el Hades, ¿a dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. Entonces, el infierno, que era Hades, ¿a dónde fue lanzado? Y la muerte también, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el lugar definitivo donde aquellos que están sin Cristo van a ir. El lago de fuego es la estadía final y un castigo eterno. Todo aquel que ha rechazado a Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 20:10 también, más atrás. Porque dicen, no existe un lugar de tormento. ¿Viste? Aquellos que dicen que niegan. Porque, ¿qué pasa? Muchos dicen, Dios es amor, Dios no va a castigar al hombre porque Dios es amor, y cómo un Dios de amor va a castigar eternamente al hombre. Entonces ellos creen que como Dios es un Dios de amor, Dios aniquila al hombre y deja de sufrir. Entonces, ¿cómo sería, hermanos, según la doctrina adventista o testigo de Jehová? Según ellos, vamos a interpretarlo. Supuestamente ellos dicen que el hombre muere y no siente nada. Espera el juicio de Dios, el Señor los revive, viene el juicio de Dios para luego morir y dejar de existir. ¿Qué castigo sería? Dios lo hace descansar sin sentir nada para después darle un juicio para que después no sienta más nada. O sea, ¿qué está jugando Dios con ellos? No tiene sentido, ¿se entiende? Es algo ilógico, no tiene lógica y no tiene sustento bíblico. ¿Se entiende? Porque esa es la postura de ellas. El hombre no siente nada, muere, Dios después lo revive en la segunda muerte para después que dejen de existir. O sea, Dios lo revivió para decirle, te gané, ya está, ahora vas a estar lejos de mí. ¿Con qué razón? ¿No? Si estaban descansando ya sin sentir nada, ¿para qué Dios lo va a revivir? Para que después no sienta más nada. Aparte, la Biblia menciona que Dios es justo, Dios es juez. ¿Cómo va a ser justicia? Dios castiga el pecado. ¿Sí? Apocalipsis 20:10. La palabra del Señor dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hay tormento, hay castigo, es eterno en el lago de fuego. Amén.
Y ahora, ¿quién fue lanzado? El diablo. ¿Pero quién estaba antes? El falso profeta y la bestia. ¿Y quiénes son el falso profeta y la bestia? Son el anticristo y el falso profeta. Y son dos personas humanas. ¿No? Son dos personas humanas que son instrumentos del diablo, o sea, que son utilizados por el diablo, ¿no? Y son lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y después es lanzado ¿quién? El diablo. Entonces vemos que personas son lanzados al lago de fuego. Para aquellos que dicen, no, Dios no va a lanzar al ser humano porque Dios es amor y lo ama y no lo va a castigar. Y aquí vemos totalmente cosa distinta que enseña la Biblia. ¿Sí? Entonces en la Biblia vamos a encontrar pasajes también que se traducen como infierno. Por ejemplo, Marcos 9, versículo 43. Ese lo voy a leer yo. Marcos. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué les enseñamos esto, hermano? Porque es necesario que ustedes entiendan también y sepan defender nuevamente o luego la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque estas doctrinas, tanto adventistas como testigos de Jehová, las vamos a escuchar en muchos hermanos, porque hoy es comida en las redes sociales lo que es el adventismo, lo que es testigo de Jehová. Hoy las sectas están engañando a mucha gente. Y si nosotros no tenemos contundencia bíblica en la verdad, vamos a caer o no caemos y podemos defender también la verdad y ayudamos a otro a no caer en el error. Entonces ellos dicen, mira, no existe infierno. ¿Por qué? Porque en Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, cortala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Entonces ellos te dicen, bueno, ves, acá en Marcos la palabra infierno no figura como la palabra Hades, sino figura la palabra Gena. Entonces ellos dicen, ves, acá en la traducción es una mala traducción, está mal escrita la Biblia, está mal traducida. Entonces acá no figura infierno, no figura la palabra Hades, o sea que está mal traducida, sería Gena, que el Gena es otro lado de la Biblia. Y como nosotros por ahí no entendemos, decimos, bueno, sí, mirá, es un error, y empiezan con el original y las traducciones y te empiezan a meter tantas cosas, pero eso no quita que Jesús nos venga enseñando lo que va a haber un castigo eterno. No sé si me entienden, ¿me siguen? ¿Sí? Entonces ellos van a usar estos artilugios. ¿Ves? Acá el original no figura Hades, figura Gena. Y el Gena era un lugar donde era un basurero fuera de la ciudad donde se echaban los cadáveres, la basura. Entonces Gena no existe porque Gena no era un lugar de castigo eterno. No, Jesús está visualizando ese fuego y ese lugar donde iba la muerte, donde iban la basura, para demostrar el castigo en el lago de fuego. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el material. Pero en su idioma original la palabra que figura es Gena. Muchos lo utilizan para decir estos pasajes no hablan de castigo eterno como los adventistas, porque dicen que ahí está mal traducido. Ahí la palabra infierno está mal traducida, ahí la palabra es Gena. Y el Gena es un basurero, no es el infierno. Entonces ellos dicen, ¿ves? No existe infierno, no existe nada de esto, no existe castigo. Entonces lo rechazan. Vamos a ver el Gena. Porque en muchas partes de la Biblia está traducida en el Nuevo Testamento como infierno, pero en realidad es Gena, pero la enseñanza no cambia. ¿Sí? Jesús menciona el Gena para dar una enseñanza para el castigo eterno que iba a recibir el hombre pecador. Vamos, primero, 1. El Gena era lugar físico, estaba ubicado en el valle de Hinnom. La palabra Gena proviene del hebreo Jehinom, que significa valle de Hinnom.
y se trataba de un barranco situado al sur de Jerusalén, y su reputación era terrible por dos razones principales. O sea, era un valle que antiguamente, ¿qué se hacía en ese valle? Se hacían sacrificios. En los tiempos del Antiguo Testamento, ese valle es nombrado en el Antiguo Testamento, era el lugar donde se hacían sacrificios a ídolos paganos. Por ejemplo, Moloc. Ahí sacrificaban a los hijos en el fuego para el dios Moloc. Debido a esto, ese lugar fue considerado maldito. Y ese lugar luego fue utilizado como el basurero de la ciudad. Según diversas interpretaciones, en la época de Jesús, el valle se utilizaba como vertedero de Jerusalén. Allí se quemaba basura, cadáveres de animales y de criminales para evitar pestes, y se mantenían fuegos encendidos. O sea, el fuego estaba constantemente encendido. Se quemaba basura, se quemaba animales. Antiguamente primero era un valle donde se sacrificaba ídolos, ¿no? Se daba ofrenda a los ídolos, se sacrificaban niños para el dios Moloc. Luego ese valle fue usado como un basurero de la ciudad. Eso es el Jena. ¿Por qué le van a decir, ve, Jena es esto, no es infierno? Pero Jesús está nuevamente utilizando el Jena para darnos una enseñanza de un castigo eterno. Entonces, 2. El simbolismo de Jesús. Jesús utilizó el pasaje de la Jena para dar a entender la gravedad del castigo eterno. El fuego que no se apaga. La imagen de las llamas constantes en el basurero servía para ilustrar la naturaleza irreversible del juicio divino. Por eso dice en Marcos 9, 44, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, la imagen de las llamas constantes en el basurero servía para ilustrar la naturaleza irreversible del juicio divino. El gusano que no muere. Esta frase, por ejemplo, en Marcos 9, 48, que dice, o 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, alude a los gusanos o cresas que se consumían en los desechos que el fuego no alcanzaba. Es una metáfora del juicio y del remordimiento eterno. O sea que era un lugar donde estaban todos los cadáveres y en las partes donde no llegaba bien el fuego, ¿qué pasaba? El cuerpo se agusana, ¿no? Los cuerpos humanos se agusanan. Eso es una metáfora del juicio y del remordimiento eterno. A diferencia del Hades y del Seol, el Jena, Jesús usa este basurero donde se quemaban los muertos y donde se quemaba la basura constantemente, por eso el fuego nunca se apaga, para darnos una enseñanza sobre el juicio final y el castigo que habría, sobre el castigo eterno que recibirá el pecador expulsado de la presencia de Dios para siempre. Entonces, ¿cómo es el infierno y el castigo eterno? Mateo 3:12. Es un lugar que el fuego nunca se apagará. Mateo 3:12. Amén. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Amén. Entonces, ¿cómo es el infierno y cómo es el castigo eterno? Ves que Jesús va mencionando el infierno y llevándolo luego a un castigo eterno. La idea es que el hombre va a recibir su castigo. Entonces, Mateo 3:12 es un lugar que el fuego nunca se apagará. Mateo 13, vamos a leer otro pasaje, Mateo 13. ¿Van comprendiendo, hermanos? ¿Alguna pregunta? Por favor, no se queden con dudas.
Mateo 13, versículo 41 y 42. Amén. La palabra de Dios dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de tormento, un lugar de castigo. Entonces debemos tener presente eso, hermano, que nosotros, por la gracia de Dios y la obra de Cristo Jesús nuestro Señor, nos ha librado de ese castigo. Pero aquellos que no están en Cristo, debemos pensar en esas personas. Debemos tener compasión, así como Cristo tuvo compasión del pueblo y de nosotros. Así nosotros debemos tener compasión de ellos. ¿Y cómo hacemos que ellos escapen del infierno? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr que estas personas no vayan al infierno? Vamos a leer Hechos 17, capítulo 17, versículo 30. Amén. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. ¿Qué manda Dios? Que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Y esta es la predicación de Pablo en Atenas, donde había muchos ídolos, donde los atenienses eran muy idólatras, les gustaba todos los dioses griegos, todos los dioses romanos, tenían muchos dioses. Y Pablo les predica y les da el mensaje. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué más dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Qué dice? Dando fe a todos o a algunos. A todos. ¿A todos o a algunos? ¿La fe es para algunos santos escogidos o es para todos? ¿Qué dice la Biblia? Todos. Entonces, no todos, como dice el hermano, a todos. ¿Sí? No algunos, como algunos por ahí santos escogidos. No, vos sos llamado, vos sos escogido. Dios te escogió a vos, pero al otro no. No, Dios da la fe a todos. Dándole fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Y esto qué es? Cristo Jesús. Entonces, la única forma de escapar del infierno es arrepintiéndose ya mismos de sus pecados y aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador. Las personas caminan sin rumbo directo al infierno. Sus caminos son caminos perversos donde le espera el precipicio. Al arrepentirse y creer en el Evangelio, el arrepentimiento produce en nosotros un cambio de dirección y un cambio de mente. Hasta ahí vamos a concluir. Preguntas. Ya después nos toca el arrepentimiento. Vamos a ir viendo un poquito. Yo sé que los jóvenes están viendo a profundidad por ahí los sábados. Pero la idea es que todos vayan conociendo estos términos y vayan entendiendo y vayan comprendiendo, ¿sí? Porque a veces creemos, bueno, le prediqué, aceptó a Cristo Jesús, sí, se emocionó, pero realmente no hubo un arrepentimiento, no hubo una convicción de pecado, más bien hubo otra cosa. No solo es un creer intelectual, emocional, pero sin arrepentimiento, sin una fe genuina, no va a haber conversión. Sí, hermanos, ninguna pregunta. Bueno, ya los voy despidiendo. Acuérdense, Apocalipsis 20, capítulo 14 y 15, para la última clase va a ser ya.
Ya la próxima clase va a ser la última. Así que preguntas todo para la última clase. ¿Sí? Si que faltó completar el material, la última clase completamos todo. Y ahí vamos a tomar una prueba de todos los versículos que tuvimos que aprender todas estas clases. Así que repasen, chicos. Repasen, hermanos. Jóvenes, vamos. Ánimo. Así que bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Que tengan buen retorno a sus hogares. Bendiciones para todos.